tal, Gastón? ¿Qué tal, Viri? Buenos días. Muy Buenos bien, muchas días. gracias. ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias. Oye, ya te desmañanamos, una disculpa por eso. Pero, oye, para que nos interesa conocer tu opinión, ¿cómo ves, cómo viste el programa? Pues mira, de entrada, y me parece justo muy puntual lo que ya resumían respecto de los temas que estuvo abordando el presidente López Obrador en esta entrevista con 60 minutos, me parece importante poner sobre la mesa que lejos de ser una entrevista como la que tuvo el presidente hace algunas semanas Ujú. con Ana Afinogenova para el canal Red, en esta ocasión, esta entrevista con 60 minutos más bien está dirigida hacia otro público, es otro demográfico al que está apuntando el propio presidente López Obrador. Claro que la entrevista no necesariamente la solicitó él, pero sin duda él ya más bien se está dirigiendo tanto al público estadounidense, que finalmente el programa 60 minutos es de este país, Uh-huh. y también al votante latino y al votante mexicano que se encuentra en los Estados Unidos con la posibilidad de ejercer su voto en el proceso electoral que vivirán los Estados Unidos en noviembre. Ok, De entrada, me parece que eso es importante. sí, claro, desde luego. Oye, y el Allí, contenido, al final admite, es la primera vez que escucho al presidente decir que sí se produce el fentanilo en México, ¿no? Eso yo creo ¿qué puntos resaltarías tú como los más importantes de la entrevista? bueno, en este tema del fentanilo, como bien dices, sí reconoce el presidente que se produce en México, pero él, digamos, mete en el mismo saco a toda América del Norte, porque Ujú. dice, se produce en Estados Unidos, se produce en Canadá, se produce en México, ¿no? Así En es. ese sentido, no lo dice con esas palabras, pero prácticamente señala que la culpa es compartida entre los tres países que conforman el bloque. A mí me parece importante que todo lo veamos justamente, todo lo que aborda el presidente, porque habla efectivamente del tema de la violencia, el tema, por ejemplo, de los derechos humanos, habla del tema de las desapariciones, habla del tema del trato que se le ha dado durante su gobierno a periodistas y se retoma inclusive el ejemplo de la periodista del New York Times cuyo teléfono fue revelado Sí. hace también algunas semanas en una conferencia matutina. Pero todo me parece, independientemente de que son temas individuales y que cada uno por su propia cuenta podemos irlos analizando, desglosando si las respuestas del presidente son las mismas que da en la conferencia matutina y demás, sí hay que verlo como que más bien el mandatario mexicano le está hablando a esta población latina, a esta población mexicana que se encuentra en los Estados Unidos. Por ejemplo, a diferencia de lo que hubiera ocurrido en una conferencia matutina, el presidente López Obrador no se enfrasca con este tema de los periodistas o con Uh-huh. este tema de los asesinatos. En el audio que ponían hace un momento era también muy claro. Una cosa es la edición de la entrevista que hacen en el programa de CBS, pero tampoco el presidente busca, digamos, engancharse en una pelea con esto de yo tengo otros datos, los asesinatos no necesariamente son esos, porque el mandatario me parece, y en la entrevista si se escucha completa, tiene muy claro que a quien le está hablando es a la gente del otro lado de la frontera. Okay. En el caso, por ejemplo, de él estar respondiendo preguntas que desde mi punto de vista no contesta realmente en sus mañaneras. Cuando hablamos de temas de desaparecidos, cuando hablamos de la impunidad, que él dice, pues, o sea, sí hay impunidad, pero hay poquita, ¿no? Primera vez que contesta realmente algo así. La pregunta es, ¿por qué ahí sí y en las mañaneras, pues parece ser que como que le habla a la Virgen? Justamente porque en ese caso no tiene por qué ganar el argumento. En su conferencia matutina el presidente López Obrador necesita ganar el argumento cada que algún periodista, alguna periodista como Jorge Ramos, a veces Denise Dresser, que también se ha parado por allí en Palacio Nacional. En esas ocasiones el presidente está perfectamente consciente que no le está hablando a los votantes latinos o a los votantes mexicanos allá en los Estados Unidos, sino que le está hablando al público mexicano que pues en estas semanas ya está viviendo una campaña presidencial y el presidente necesita ganar el argumento a la persona que lo está increpando en la conferencia matutina. En esta ocasión, me parece, así como tú bien apuntas, Viri, se da el lujo el presidente, entre comillas el lujo, ya nos gustaría también que se lo tuviera acá, se da el lujo de admitir algunos errores, algunos huecos en su estrategia
de seguridad, en la forma en la que se imparte la justicia en nuestro país, el tema, por ejemplo, igualmente de la cuestión de los derechos humanos, no solamente para periodistas, sino inclusive también para activistas y personas que se encuentran en el país luchando por el reconocimiento de estos derechos. Y tiene un poquito que ver con esta cuestión. Allá más bien, digamos, contra quien sí se enfrasca, en la entrevista se nota muchísimo, es contra los políticos estadounidenses, aunque en donde se detiene un poco y en donde como que mide más sus palabras es cuando ya habla tanto de Donald Trump como de Joe Biden, por el tema de que pues igualmente uno de ellos todavía, pues es mandatario o va a ser mandatario de los Estados Unidos a partir de noviembre. Y pues conviene muchísimo, a partir de enero del próximo año, y conviene muchísimo mantener ahí una buena relación independientemente de lo que ellos estén diciendo en campaña para su proceso electoral en noviembre próximo. Oye, Juan Pablo, última pregunta. ¿Cuál es la finalidad de hablarle al público? ¿El timing llama la atención? ¿Es el momento? ¿Sale en domingo de Ramos? La gente, el consumo de noticias en estas semanas es muy bajo. ¿Cómo interpretas todo eso? Y el objetivo de decirles qué y para qué al público latino en Estados Unidos. Bueno, es Domingo de Ramos y es a lo mejor un fin de semana bajo en términos noticiosos para nosotros de este lado de la frontera. Aquí en México, sí, nosotros el día de ayer vivimos el inicio de pues todo lo que son los festejos de la Semana Santa que van a terminar en Jueves y Viernes Santo próximo. Y efectivamente para nosotros es semana baja, pero allá en los Estados Unidos no necesariamente hay un cese del flujo informativo, sobre todo en estas semanas en las que van a empezar, por ejemplo, con el juicio a Donald Trump en una corte de justicia allá en el estado de Nueva York. Entonces, realmente el timing, insisto con esta cuestión, el presidente no pide la entrevista, no es él quien pidió esta entrevista con 60 minutos, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió con Ana Afinogenova, donde a lo mejor el presidente sí pudo haber negociado los temas, el timing, la duración, las preguntas, tan así que por eso inclusive se da el lujo de promover a una de las candidatas presidenciales en esta otra entrevista con Ana Afinogenova. En esta ocasión, más bien, el timing responde a la agenda que tiene el programa de CBS, el programa de 60 minutos, y CBS lo que está buscando con, digamos, el input que le representa el tener al presidente de México, el presidente del país con el que comparte frontera al sur los Estados Unidos, para CBS es una manera también de entrar a la conversación de este proceso electoral en los Estados Unidos, donde prácticamente el tema central, al menos en las últimas semanas, ha sido la crisis migratoria, la cuestión fronteriza, las propuestas que van a tener en materia de inclusive volver a construir un muro o no construir un muro respecto de lo que han dicho los candidatos presidenciales. Y el tema también de Donald Trump y qué hacer en caso de que Donald Trump vuelva a ser presidente, sobre todo tomando en cuenta que México ya vivió lo que significa tener un Donald Trump presidente. Entonces, más bien responde a la agenda de CBS y el presidente, el hecho de que haya adelantado que había tenido esta entrevista y que había hablado del tema de fentanilo con 60 minutos, es parte, digamos, de lo que el presidente suele revelar coloquialmente durante sus conferencias matutinas, pero no necesariamente respondiendo a una agenda local. El presidente ahí más bien le está hablando a los latinos, decíamos, con la intención de posicionar esto que el propio mandatario mexicano ha dicho en su conferencia matutina, que sí se va a meter en la elección estadounidense para advertirle a los votantes latinos y a los votantes mexicanos allá en Estados Unidos que no ejerzan su voto a favor de aquellos que son anti-inmigrantes. Y muy concretamente, por ejemplo, el caso de Greg Abbott, del gobernador de Texas, quien suena, al menos hasta ahorita, para inclusive ser uno de los fuertes candidatos para acompañar a Donald Trump en el ticket presidencial como candidato a la vicepresidencia. Ok. Oye, Juan Pablo, pues muy agradecidos porque nos haya regalado y compartido tu opinión sobre este tema. Como siempre, muchas gracias. A ustedes, Gastón, Viridiana, muchas gracias, buen día. Bueno, ahí lo tiene Juan Pablo Galicia, escúchelo en un ratito más a la 1:30. Bueno, esperemos que siempre tenga prendida la estación y ya nada más. Se lo agradeceríamos mucho si nos deja ahí guardaditos de aquí. Déjenos guardados hasta que se acabe el día. Bueno.